Los coches son increíbles. Muchos de nosotros no podemos permitirnos uno. Y la mayoría de los que podemos, no podemos permitirnos uno bonito. Por eso es tan chocante cuando aparecen coches costosos abandonados. Pero sucede. Estos son los 20 coches abandonados más increíbles del mundo. Número 20. Ferrari F40. El Ferrari F40 encabeza la lista de deseos de muchos amantes de la marca. Fue el último Ferrari que recibió la aprobación personal de Enzo Ferrari y fue el vehículo más caro y potente cuando se fabricó. Por eso, cuando circuló el rumor de que uno de ellos fue abandonado a su suerte en el desierto, porque su propietario fue asesinado en 2003 por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, es de imaginar que los entusiastas de los coches quisieron buscarlo. Un youtuber y experto en Ferrari, Rata Rosa, quiso ser el que encontrara el F40 propiedad de Uday Hussein, el hijo del dictador Saddam Hussein. El coche llevaba unas 2 décadas pudriéndose bajo el intenso sol del desierto y, aún en pésimo estado, alcanzaría un buen precio. Rata Rosa se puso en contacto con Chris Smith, de Gas Monkey Garage, para que le ayudara a encontrar el coche. Lo rastrearon hasta Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, y Chris viajó a la zona para encontrar el vehículo. Encontró el lugar, vio el coche e identificó que estaba cubierto de polvo. Le faltaban los intercoolers y el motor también estaba cubierto de polvo. Además de estar en pésimas condiciones, el transporte del coche desde Irak hasta el Reino Unido habría costado una fortuna. No se llegó a un acuerdo, y el coche ha sido trasladado a un garaje donde su actual propietario ha decidido intentar venderlo por $1.150.000. Ahora es momento del tema curioso. Imagina que abandonas un coche de Fórmula 1. Si tuviéramos la suerte de poseer un coche de Fórmula 1, nunca nos atreveríamos a abandonarlo. Pero ocurre. De hecho, en una ocasión, un señor llamado Julien Deff, que vive en Francia, encontró un remolque de transporte de coches abandonado, lleno de coches de Fórmula 1. Parece que llevaban allí décadas, pero eso no impidió que el señor Deff aprovechara la situación. Y bien que hizo. Poco después de encontrarlos, empezó a venderlos. Por lo que hemos oído, ganó 55.000 euros. ¡Increíble! Como siempre, comenta abajo con el hashtag tema curioso y danos tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Número 19. Jaguar XJ220. Cualquier amante de Jaguar conocerá el mismísimo rompecorazones de la marca de vehículos de lujo, el XJ220. Jaguar desarrolló este deportivo de motor central con Tom Walkinshaw Racing y se estrenó como concept car en 1988. Se fabricaron aproximadamente 281 unidades entre 1992 y 1994, lo que lo convierte en un coche bastante raro y deseable. Tenía una velocidad máxima de 220 millas por hora y la versión de producción tenía un motor V6 biturbo y tracción trasera. Ahora se venden por unos $130.000. Pero eso es un XJ220 en buenas condiciones. ¿Por qué elegiría abandonar un coche tan raro y emocionante? Está más allá de mí. Pero se encontró uno con solo 900 kilómetros en el reloj completamente abandonado. Y estaba en un estado avanzado de deterioro. Estaba cubierto de polvo y arena, con los neumáticos en mal estado y la pintura descolorida. Sin embargo, todos los paneles parecen estar intactos y en buen estado, aunque las circunstancias que rodean el lugar y la razón por la que fue abandonado siguen siendo un misterio. Sabemos que fue encontrado en Dubái y que, sin duda, sería un favorito en la colección de automóviles de cualquier amante de los coches. Número 18. Aston Martin DB5. No vas a saber que el coche que conduces ahora tendrá valor en las próximas décadas. La mayoría de la gente probablemente se arrepiente de haber vendido al menos uno de sus coches, cuando ahora vale más de lo que jamás hubiera podido imaginar. Así es como un increíblemente valioso Aston Martin DB5 se dejó pudrir en un granero infestado de ratones en Bridgnorth, Shropshire, en el Reino Unido. Puede que no valiera tanto cuando estaba aparcado en 1979, pero seguro que ahora sí. El Aston Martin DB5 fue uno de los 120 que se fabricaron, y este vehículo en particular solo se condujo durante unos 8 o menos años, ya que no se construyó hasta 1971. Después estuvo aparcado y sin tocar durante unas 4 décadas. Tenía 100.000 kilómetros cuando fue encontrado y no estaba precisamente en las mejores condiciones.
Estaba infestado de polillas y ratones, pero era reparable. Además, el coche tenía un llamativo interior dorado y blanco y una caja de cambios manual, lo que elevó su valor a unos $230,000. El coche saltó a la palestra cuando el antiguo propietario falleció y su hermano se dirigió a Classic Motor Cars, una empresa de restauración, para ver si querían comprarlo. Ellos, por supuesto, lo hicieron y sería restaurado y devuelto a la carretera donde pertenece. Número 17. Shelby Daytona Cobra Coupé. Nadie había visto ni oído hablar del Shelby Daytona Cobra Coupé original durante unos 30 años. Se creía que se había perdido para siempre, lo cual era devastador ya que era el original de los 6 que se construyeron. El Shelby Daytona Cobra Coupé fue un coche increíblemente famoso que Carroll Shelby creó para vencer a Ferrari en su propio terreno. Ganó campeonatos, batió récords de velocidad y luego, nada. Después de que la emoción de las victorias en las carreras desapareciera, el Daytona original se vendió a Jim Russell, fundador de una empresa de coches de juguete, por $4,500. Luego acabó en posesión del productor musical Phil Spector, que pintó los discos del coche en la carrocería con pintura de casa y lo condujo por Los Ángeles. Tras recibir un número alarmante de multas mientras lo conducía, sus abogados le sugirieron que se deshiciera de él. Como el coche tenía muchos problemas en ese momento, lo vendió a su guardaespaldas, George Brandt, por solo $1,000. George regaló el coche a su hija, Donna O'Hara. En lugar de atesorar el vehículo y tal vez restaurarlo a su antigua gloria, lo puso en un almacén en California y pagó una cuota de almacenamiento durante 30 años. Pero incluso después de varias ofertas, nunca decidió venderlo. El mismísimo creador, Carroll Shelby, llegó a visitarla con una oferta, pero ella no quiso ni abrir la puerta. Pero con persistencia y estando en el lugar adecuado, en el momento adecuado, finalmente lo vendió por una cantidad no revelada a un neurocirujano que fundó el Museo del Automóvil Simeone, donde se encuentra hoy. Sorprendentemente, Donna O'Hara legó el dinero a su propia madre y luego murió por su propia mano. Número 16. Ferrari Daytona. Los hallazgos de granero son cada vez más raros, pero siguen ocurriendo. Un Ferrari Daytona 365 GTB4 Alloy de 1969, encontrado en Japón, es prueba de ello. Este raro coche, que se cree que es el único con carrocería de aluminio, fue encontrado en un granero en Japón que había estado escondido durante la mayor parte de 40 años. No estaba en condiciones de ser exhibido, pero su rareza lo hizo tan deseable que se subastó en Italia y se vendió por unos $2,2 millones. Tenía poco más de 36,000 kilómetros en el reloj, lo que quizás lo hizo aún más valioso. Este Ferrari fue propiedad de varios italianos antes de llegar a un concesionario japonés en 1971. Apareció en un número de la revista Car Graphic y luego fue propiedad de Makoto Takai. Este mantuvo el coche en un almacén durante esas 4 décadas y rechazó muchas ofertas de compra. Finalmente se puso a la venta en 2017. Número 15. Mina galesa abandonada y llena de coches. ¿Qué hay más emocionante que un coche abandonado? Una mina entera llena de ellos. En 2016, a 60 metros de profundidad en una mina de pizarra abandonada dentro de una cueva en Ceredigion, en Gales, unos exploradores urbanos descubrieron 100 restos de coches de los años 70. Los coches no habían sido aparcados ordenadamente en el interior de la mina, sino que probablemente se habían estrellado ahí abajo, debido a las peligrosas carreteras cercanas. O, al menos, eso es lo que cree el ingeniero informático Gregory Brivolette, que fue uno de los exploradores que encontró los numerosos coches. Los coches se encontraron en agua estancada en la zona de la base de la mina, que había cerrado en la década de 1960, y los vehículos databan de la década de 1970. Gregory pasó 4 horas explorando la mina y dijo que era peligroso, porque el lugar era inestable. Los trozos de pizarra caían por encima de sus cabezas y tuvieron que utilizar una cuerda para bajar. Creía que, como las carreteras estaban mojadas y resbaladizas en esta zona, muchos coches podían haber acabado allí abajo. También es posible que remolcar los coches hasta la ciudad más cercana fuera demasiado caro, aunque eso es solo una teoría y no lo sabe con certeza. Los coches no estaban en absoluto en condiciones de ser conducidos, como probablemente puedas imaginar, pero habría sido una experiencia surrealista poder retroceder en el tiempo y ver lo que solía viajar por nuestras carreteras. Número 14.
Mercedes 300 SL. El fotógrafo de automóviles de Glare decidió visitar Cuba para tomar fotos para su calendario de 2015. Creía que no había ningún lugar como Cuba para capturar imágenes de paisajes urbanos, ya que los suyos no habían cambiado desde la década de 1950. La prohibición de importar coches nuevos durante décadas hacía que la mayoría de las calles parecieran haber retrocedido en el tiempo. Esa norma se ha relajado desde entonces, pero de Glare decidió visitarla de todos modos porque también había oído el rumor de que un raro Mercedes 300 SL Gullwing estaba abandonado en algún lugar de la isla caribeña. Pasó cerca de un mes recorriendo 3.000 kilómetros y dando unos 300.000 pasos de este a oeste de Cuba en busca del coche. Incluso preguntó a todas las personas con las que se cruzó si habían oído el rumor o habían visto el vehículo por sí mismas, pero siempre se encontraba con las manos vacías. Cuando estaba a punto de rendirse, lo encontró. Un Mercedes 300 SL estaba parcialmente protegido y oculto por un plátano. Ese coche ocupa ahora un lugar destacado en su calendario, junto con otros 11 que tuvo que reducir de entre unas 25.000 fotos que tomó en todo su viaje. Número 13. Dodge Charger Daytona. Los Dodge Charger Daytona de 1969 son coches musculosos icónicos de Estados Unidos que, incluso en mal estado, valen una fortuna. Ese es ciertamente el caso de un Dodge en particular, que fue encontrado en un viejo granero en Wisconsin. Se había dejado oxidar y consumir, pero como solo se construyeron 503, su valor es de unos $180,000. El coche se vendió por $3.993 nuevo y solo tuvo 2 propietarios anteriores. Conserva todas sus piezas de fábrica, incluyendo el alerón trasero, los asientos de cubo, la palanca de cambios del suelo, el reloj del salpicadero y el conjunto del tacómetro. Lo único que no parece ser de fábrica es el trabajo de pintura. Es bastante evidente que después de 3 décadas en un granero, no funciona. Sin embargo, eso no significa que nunca más lo hará. Todavía tiene su motor V8 440 Magnum, que está conectado a la transmisión automática Torque Flight de 3 velocidades. No hay mucha historia sobre este coche en particular, cómo llegó a ser abandonado y por qué nadie hizo nada con él, pero ahora vale un buen dinero. Incluso en su estado actual, los expertos creen que se vendería por entre $150,000 y $180,000. Número 12. Encuentran enterrado Ferrari robado. No fue el propietario quien abandonó un precioso Ferrari Dino. En cambio, fue la gente que lo robó. Un hombre compró el Ferrari Dino para su mujer en los años 70 como regalo de cumpleaños. 5 días después, fueron a cenar en el coche y al salir descubrieron que se lo habían robado. Denunciaron el robo a la policía, pero nunca lo encontraron. Entonces, su compañía de seguros pagó. En 1978, unos niños que jugaban en su patio trasero se golpearon con algo mientras cavaban la tierra. Llamaron a la policía para que echara un vistazo y determinaron que era algo increíblemente grande. Un equipo acudió a desenterrarlo y se descubrió que era el mismo coche que habían robado unos años antes. Como la pareja había cobrado, la compañía de seguros subastó el coche. Acabó en posesión de Brad Howard, después de que éste negociara un acuerdo inmobiliario y decidiera comprar el coche con él. Se rumorea que el propietario original había organizado el robo del coche para cobrar el dinero del seguro, pero las personas que lo robaron no tuvieron el valor de destruirlo. Al día de hoy, Brad Howard sigue siendo el propietario del Ferrari, que ha sido restaurado a su estado original. Número 11. Lamborghini Miura P400S. El Lamborghini Miura P400S se presentó en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1966 como uno de los mejores diseños de la empresa automovilística italiana Bertone. Contaba con un motor V12 de 3,9 litros, un aspecto llamativo y mejoras increíbles, como elevalunas eléctricos, aire acondicionado, asa de agarre para el pasajero, bordes de la llave de contacto y rejillas de ventilación de aleación grabadas. Los conductores también se beneficiaban de grabados a medida en el volante y pestañas alrededor de los faros de aleación, que se situaban sobre una parrilla de forma única. Este coche sigue siendo tan querido hoy como lo fue entonces, pero hay uno que aún no ha sido restaurado a su antigua gloria para que coincida con el resto guardado en colecciones bajo llave. Se trata de un hallazgo de granero con números de motor coincidentes y que había permanecido en un aparcamiento subterráneo del Hilton de Atenas después de más de 4 décadas.
Aunque se requiere una importante inversión para devolverlo a la vida, se espera que en la subasta se obtenga cerca de $500,000. Número 10. Bugatti Type 22 Brescia Roadster. Esto demuestra que, por muy maltrecho que esté tu coche, puedes venderlo por una fortuna si es lo suficientemente raro. Esto es cierto en el caso del Bugatti Type 22 Brescia Roadster, que permaneció en el fondo de un lago durante más de 70 años y luego se vendió por más de $550,000. El raro coche de época, que originalmente tenía 4 cilindros y un motor de 1,5 litros que le permitía alcanzar los 160 km por hora, fue recuperado en la frontera entre Italia y Suiza en 2009, después de haber permanecido en el fondo del lago Maggiore durante 73 años. Como la mayoría de las cosas que permanecen en el agua durante tanto tiempo, estaba plagado de óxido. Sorprendentemente, el hombre que lo compró ni siquiera tenía planes de restaurarlo. El coche estaba registrado en una dirección francesa, pero acabó en el lago en 1935. Al parecer, el piloto del Gran Premio René Dreyfus había perdido el coche en 1934, en una partida de póker en la que estaba borracho, y el playboy suizo Adalbert Bode se hizo con la propiedad. Adalbert había intentado entrar en Suiza con él, pero no pudo pagar los elevados impuestos de importación. Como el coche valía muy poco en aquel momento, dijo a los funcionarios que hicieran lo que quisieran con él, así que lo tiraron al lago. Fue redescubierto en 1967 por un buzo llamado Hugo Pillon, pero no fue rescatado hasta que un club de buceo local lo sacó a la luz en 2009 y pretendía venderlo para recaudar fondos para una organización benéfica contra la violencia juvenil. Número 9. DeLorean DMC-12. Hay graneros en las propiedades rurales de todo el mundo. Se supone que albergan maquinaria y equipos agrícolas, pero a veces pueden albergar algunos de los coches más raros del mundo. Aunque se desconocen las circunstancias que rodearon el descubrimiento de un DeLorean en el interior de un granero, un padre y su hijo lo encontraron allí cubierto de una gruesa capa de polvo, después de no haberlo visto durante más de 30 años. El propietario original había acumulado unos 40,000 kilómetros, pero fue aparcado en 1986 y no volvió a circular. La manija de la puerta estaba rota, así que utilizaron unas mordazas para abrirla y comprobar el interior, que no se había tocado ni se había sentado en él desde la década de 1980. La pareja volvió una semana después con un remolque para llevarlo a casa, donde estaría en excelente compañía con otros 2 DeLoreans. Se construyeron unos 9,000 DeLoreans antes de 1982 y en 2007 todavía existen unos 6,500. Estos coches son conocidos por sus puertas de ala de gaviota, su carrocería de fibra de vidrio y sus paneles de acero inoxidable cepillado. Número 8. 1937 Bugatti Type 57S Atalante. La mayoría de los Bugatti son bastante raros y caros. Se construyeron como coches de lujo y muy poca gente pudo hacerse con ellos. Eso no ha cambiado hoy en día. Son igual de raros, si no más, e igual de caros. Por eso, si se encontrara un Bugatti escondido en un garaje, sería como ganar la lotería. El Dr. Harold Carr compró un Bugatti Type 57S Atalante de 1937 al primer presidente del club de pilotos británicos, Earl Howe. Earl era el propietario original. Harold condujo el coche durante unos años y luego lo guardó alrededor de 1960. No fue hasta su muerte cuando su familia descubrió no solo un Aston Martin clásico y un Jaguar tipo E, sino este Bugatti de lujo en un estado casi perfecto y casi totalmente original. Solo tenía algo más de 26,000 millas en el reloj y era uno de los únicos 17 que se construyeron. Aunque la familia del Dr. Carr habría ganado mucho dinero con el Aston Martin y el Jaguar, con el Bugatti dieron el gran golpe. Se esperaba que se recaudaran al menos $4,35 millones en la subasta. Número 7. Bentley raro. No es frecuente que un coche sea tan interesante como su propietario, pero así fue en el caso de un raro Bentley y su dueño, Charles Blackham. Charles era un piloto de bombarderos Lancaster del Escuadrón 550 de la RAF, que participó en abril de 1945 en la incursión de la RAF en la guarida del Águila, el refugio de Adolf Hitler en la cima de una montaña en los Alpes bávaros. Ese mismo año, Charles también participó en la Operación Maná, que consistía en volar a 15 metros de altura sobre Holanda para suministrar alimentos a quienes estaban tan hambrientos que habían recurrido a comer bulbos de tulipán.
Cuando Charles volvió a casa después de la guerra, condujo su clásico Bentley descapotable durante casi 40 años antes de tener que guardarlo y dejar de conducirlo debido a su edad. Durante los siguientes 30 años, permaneció guardado en su casa de Heaton, Mersey, antes de que fuera finalmente descubierto tras su muerte a los 97 años. El Bentley resultó ser solo uno de 6 como él, y estaba cubierto de óxido. Además, todos sus asientos de cuero estaban rasgados y rotos. Sin embargo, incluso con el óxido y el mal estado del interior, el coche tenía un precio previsto de entre $284,000 y $380,000. Acabó vendiéndose por el doble de su estimación, algo más de $861,000. Número 6. 1976 Lotus Esprit. Elon Musk tiene mucho dinero, más de $318,000 millones para ser exactos, por lo que desprenderse de casi $1 millón por un coche no haría ni mella. Pero el coche que compró por $997,000 era, sin duda, uno que merecía la pena comprar. Todo comenzó cuando una pareja compró un depósito no reclamado en una subasta a ciegas en Long Island. Pagaron $100 por ella en 1989, lo que equivale a unos $221 en dinero de hoy. Debajo de unas mantas viejas en la unidad, descubrieron un Lotus Esprit, que había sido utilizado en la película de James Bond de 1977, La espía que me amó. En esa película, el coche se llamaba Wet Nelly, porque podía transformarse en un submarino que disparaba misiles a partir de un coche deportivo de 2 plazas estándar. El que habían encontrado era uno de los 8 utilizados en la película. Como la pareja nunca había visto la película, no tenían ni idea de lo que tenían. No fue hasta que lo transportaron que se informaron de su valor. Así que la restauraron y la subastaron en Sotheby's. Se vendió a un comprador secreto identificado como Elon Musk en 2013. Elon tenía planes de actualizarlo con un tren motriz eléctrico de Tesla, y su nuevo diseño de vehículo eléctrico estaba influenciado por él. Número 5. Cementerio de coches de Vastnäs. A unos 20 kilómetros al sur de Töcksfors, en Värmland, en Suecia, los amantes de los coches y los fotógrafos disfrutan de una experiencia increíble. Aquí se encuentra el cementerio de coches de Vastnäs, que es un cementerio de coches de los años 40, 50 y 60, repartidos en una manzana de terreno propiedad de 2 hermanos que también viven allí. Se rumorea que los coches pertenecen al ejército estadounidense, que los dejó allí después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso no se ha confirmado. Aunque el terreno es privado, a los hermanos no les importa que la gente visite los coches para hacer fotos. Se puede visitar en coche, en bicicleta o a pie, y se llega a la ciudad de Töcksfors en autobús desde Karlstad. Cualquier viaje al cementerio de coches de Vastnäs es memorable, pero conviene tener en cuenta que hay reglas que hay que cumplir cuando se visita. No se puede coger nada, alterar nada ni destruir nada. Si abres la puerta de un coche, debes volver a cerrarla para que los demás puedan ver los coches tal y como los dejaron. Al parecer, los hermanos han tenido problemas con los robos, por lo que han colocado un cartel que dice para información: después de unos 30 robos este año, estoy harto. He hecho trampas en los edificios, así que si te haces daño o mueres, no me importa. Recuerda que en este lugar nadie puede oírte gritar. Número 4. Colección de Gerard Gumbert. Gerard Gumbert fue un piloto de rallies y empresario de la automoción que pasó toda su vida rodeado de coches. Es decir, realmente se rodeó de coches. Vivía en la Provenza, entre Grasse y Fayence-Tourrets, con 5 perros, su burro y decenas de vehículos de todas las formas y tamaños en un jardín desmesurado. Para Gerard, sin embargo, era prácticamente el paraíso. Su propiedad era esencialmente una exposición al aire libre con todas las marcas y modelos que se puedan imaginar, como Mini Coopers, Peugeots, Lotus, Citroëns, Renaults y más. Los vehículos estaban siendo recuperados lentamente por la naturaleza en algunas partes de su propiedad y habían sido colocados al azar bajo cubiertas en otras. Algunos coches estaban irreconocibles bajo capas de hojas, lonas rasgadas y óxido. Fue juzgado por su colección, pero estaba claro que Gerard era feliz viviendo entre sus coches. Su último deseo antes de morir fue legar su botín a su vecino para que lo vendiera y destinara parte de los beneficios a la Sociedad Protectora de Animales. También deseaba que se ocuparan de sus perros y su burro. Gerard murió en 2016 y no tardó en ser saqueada su casa de piezas, motos y coches.
Luego se celebró una subasta en su colección, cuyos beneficios se repartieron entre el Estado y los primos lejanos. Número 3. Colección de coches en descomposición del sultán de Brunei. Coleccionar cosas puede ser una afición. Algunas personas coleccionan sellos y otras piedras únicas que encuentran en la naturaleza. Pero el sultán de Brunei colecciona coches y aparentemente sin ninguna otra razón que la de poseerlos. La colección consta de unos 5,000 vehículos y está envuelta en un completo misterio. Muy poca gente sabe lo que hay en la colección, excepto las personas que tienen la suerte de ser invitadas a verlos como parte de un acuerdo de venta. Se rumorea que el edificio en el que están almacenados no tiene aire acondicionado, lo que significa que los coches probablemente se están derritiendo y pudriendo con el calor extremo. Se dice que muchos de estos coches tampoco tienen kilómetros en el reloj, ni documentación de propiedad, ni historial de servicio. Al parecer, la colección ha incluido 9 McLaren F1 en un momento dado, lo cual es sorprendente al pensar que solo se construyeron 100. La colección también tiene muchos de los mismos coches, junto con algunos fabricados específicamente para la familia de Brunei y otros colocados en el garaje por colores. Algunos informes afirman que el hermano del sultán, el príncipe Jeffrey, gastó cientos de millones de dólares con el carrocero de Rolls-Royce y Ferrari Pininfarina. Número 2. 1957 Plymouth. El Plymouth de 1957, bautizado como Miss Belvedere, fue envuelto en un revestimiento de plástico protector y sepultado en una bóveda de hormigón. El objetivo era encarnar el optimismo de la era del jet y revelar el coche en perfecto estado medio siglo después. Así, sería como retroceder en el tiempo. Pero fue un completo fracaso. La bóveda se filtró y el revestimiento protector falló. Lo que salió de esa bóveda fue un coche nuevo que estaba tan oxidado que un proveedor de servicios de desoxidación dijo que era como papel maché. Dwight Foster de Ultra One se ofreció a desoxidar el coche para los ganadores, pero resultó estar peor de lo que pensaban. El chasis no podía ser sustituido para que el coche fuera conducible, así que Dwight comenzó un largo proceso de desoxidación rociándolo con productos químicos. Gastó unos $10,000 de su propio dinero en esta tarea, y el coche fue donado a Historic Auto Attractions en Roscoe, Illinois. Aquí estaría en exhibición permanente en una exposición centrada en el coche y la cápsula del tiempo de Tulsa. Número 1. La colección Bailon. La belleza está en el ojo del que mira, pero incluso la mayoría de las personas con una visión positiva de la vida estarían en apuros para ver la belleza en los coches viejos y estropeados que se han dejado pudrir durante décadas. En 2014, se encontraron 60 en mal estado propiedad del empresario francés Roger Bailon, quien había comprado algunos de los coches más raros conocidos por el hombre, con el objetivo final de guardarlos en museos para que todo el mundo los disfrutara. Sus intenciones eran buenas, pero acabó endeudado y tuvo que vender parte de su extensa colección para pagar sus facturas. El resto quedó extrañamente olvidado. Luego se descubrieron muchas décadas después. Incluso en mal estado, se esperaba que algunos se vendieran por cientos de miles de dólares. 2 de los 60 vehículos no llegaron a subastarse por el estado en el que se encontraban, pero el resto acabó vendiéndose después de que 15,000 personas acudieran a verlos. Y se puede entender por qué lo hicieron. Por muy oxidados y mal conservados que estuvieran, la colección incluía un Porsche 356 SC Coupé de 1963, un Faisal Excellence de 1960, un Bugatti Tipo 57 de 1937 y un Talbot Lago T26 Grand Sport SW South Chic de 1949, valorados en cerca de $700,000. Los adjudicatarios de la subasta no tuvieron ningún problema para vender toda la colección. Algunas de estas historias sobre coches abandonados me hicieron casi llorar. ¿Cómo es posible que dejen que algunas de estas piezas históricas se pudran? ¿Qué harías si encontraras un coche raro o caro abandonado? ¿Te lo llevarías? También, echa un vistazo a todo el contenido genial que aparece en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!